Bueno, bienvenidos a otra jornada de entrevistas, acá en este evento de celebración del Día Mundial de la Acuarela. Y en esta oportunidad, bueno, nos acompaña una queridísima artista mexicana. Ella es Patricia Guzmán. Patricia Guzmán, bienvenida. Un gusto y muchas gracias por estar aquí. No, pues qué gusto, Daniel. Muchas gracias por la invitación, por estar juntos celebrando el Día de la Acuarela y con toda esta serie de eventos de IWS Iberoamérica. Y bueno, pues una maravilla estar aquí presente compartiendo un poquito, ¿no? El día de hoy. Bueno, muchas gracias. Patricia es una pintora mexicana muy conocida por sus retratos en gran formato, en acuarela, en óleo, en acrílico. El trabajo de Patricia tiene muchísimos galardones y muchísimos premios alrededor del mundo. Ha participado en una treintena de exhibiciones y ha sido premiada en múltiples certámenes. Tiene además sus publicaciones en ciertas revistas internacionales y catálogos, como por ejemplo The Artist Magazine, Watercolor Artist, Artist and Illustration Magazine, The Art of Watercolor, entre otras publicaciones. El trabajo de Patricia está en numerosas colecciones privadas y permanentes de Asia y Europa y en todo el mundo, y a su vez ella da clases y trabaja en la Ciudad de México. Así que bueno, muy agradecido, Patricia, de que nos hayas dado este espacio para entrevistarte. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Me gustaría, Patricia, si podés comentarnos y comentar a toda la audiencia cuáles han sido tus inicios, cómo has empezado en la técnica de acuarela, qué fue lo que te llevó a incursionar en este medio y qué podrías comentarnos de cómo fueron tus primeros pasos. Bueno, pues desde el principio, desde que yo crecía como niña, yo veía a mi padre trabajar en su estudio. Vivíamos en un departamento, ¿no? Mis padres, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Y él siempre tuvo su estudio ahí. Entonces para mí era como muy normal como niña ver que él trabajara ahí, como ver sus procesos de pintura, también él hace modelismo. Como muchos proyectos, ¿no? Escultura, y pues era de lo más normal. Entonces, cuando yo más bien empecé a dar cuenta de que pues en las casas de mis amigas, ¿no? Así en la primaria, que yo veía que más bien era como otra forma distinta de tener la casa y de que el padre sale a trabajar, como fue una gran sorpresa porque pues yo creía que era lo más normal del mundo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención ver el trabajo o sea, como ver cómo se iba desarrollando los procesos de mi padre. O sea, era más como una cuestión de curiosidad de lleno. Y él hacía muchos retratos de caballos en ese entonces. Entonces ir viendo cómo se iba armando la imagen del caballo en un papel era para mí como un acto de magia y que me llamaba muchísimo la atención. Entonces yo creo que era como esa curiosidad, ese juego, ¿no? De pequeña y de estar viendo, de sentarme junto a él y verlo trabajar por mucho tiempo. Entonces, pues era, te digo, como de lo más normal y que me llamaba mucho la atención. Y, y sí, o sea, estar viendo, por ejemplo, los aviones de radiomodelismo que él hacía colgados del techo, o todos estos ferrocarriles o coches, así como en toda la casa, pues, y además el acceso a los materiales, a las herramientas, era fabuloso, era como estar jugando todo el tiempo porque, pues si bien sí procuraba que tuviéramos cuidado con las herramientas, pero nunca fue como una negación de no agarre, no. O al contrario, tampoco fue obligación el aprender, sino que simplemente surgió como de algo muy orgánico, muy normal y mi hermana y yo, por ejemplo, pues les hacíamos como los muebles a las Barbies, ¿no? O en alguna temporada entre los tres hicimos la casa de las Barbies. Entonces siempre fue como este acceso muy padre a los materiales y a la curiosidad. Y la acuarela, yo creo que es algo también de familia, porque mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Por parte de mi padre, también pues vienen como o sea, como que tengo este linaje, ¿no? Hacia lo que es el arte, la pintura, la creación. Ellos también pintaban
aunque bueno, se dedicaban a otras cosas, no era como su única actividad, pero por ejemplo, mi padre tenía como 2 acuarelas de mi bisabuelo, y entonces era como algo que me llamaba mucho la atención cada vez que pasaba, y que, y que es algo que me sigue como generando algo interno específico con la acuarela, ¿no? Como incluso hasta podía como sentir el papel o sentir la forma en que se mueve la pintura dentro del papel, y que me llamaba mucho. O sea, no, creo que no hay como alguna cuestión racional con la que lo pueda justificar, sino más como una cuestión de emociones, de sensaciones que me brindaba estar viendo esas acuarelas por mucho tiempo, ¿no? Y ya después descubrí que había un museo de la acuarela aquí en México, que incluso está súper cerca, y pues yo me la pasaba, o sea, desde los 17 años más o menos que me enteré. Entonces pues iba y veía mucho los cuadros, sobre todo 3 acuarelas que me llamaban mucho la atención, y tratar de descifrar cómo se habían pintado, qué procesos habría seguido, ¿no? Porque bueno, pues entendiendo que el blanco es el blanco del papel, de que no tienes como pues tantos límites o tolerancia del error, y, y bueno, también yo me clavaba con mi papá y le decía, por ejemplo, en las vacaciones, así como, pues, ¿cómo puedo dibujar esto con pastel? O así como, enséñame, ¿no? Y entonces él era como, sale así y así. O sea, tampoco es que fuera un proceso o una enseñanza como bien estructurada. Era más, yo creo, como una Fue cuestión muy de atención natural. natural, sí. Y entonces, pues probé el pastel, como probé muchos medios, y con lo que más al principio me gustaba mucho era el Prismacolor, ¿no? Estos lápices de colores. Y, y tenía, o sea, desde el principio tenía claro que el realismo era lo que me llamaba mucho la atención. Yo creo que justo por ese juego de estar viendo como los caballos vivos en las calles, ¿no? O estas sensaciones de la niñez, de estar viendo algo tan real ahí que nunca me cuestioné. O sea, eso era como lo que me fascinaba y hasta la fecha. Y entonces, de estar dibujando como 2, 3 años con lápices de colores de manera como muy, muy clavada, hice la transición a la acuarela, como a poder transcribir como ese método, porque es muy similar en que el blanco es el blanco del papel, en que en mi caso ir armando como con muchas colores y capas el resultado final, y eso lo lleva a la acuarela, ¿no? Buscando el realismo deseado. Y bueno, en ese entonces pues el internet empezaba, o sea, no es como toda esta información que tenemos hoy en día. Y me basaba mucho en las revistas que llegaban sobre todo más en ese entonces de Estados Unidos, las clásicas de Southwest Art, International Claro. Art, Artist, todas estas. Y, y como vienen muchas demos y entrevistas, pues yo me clavaba en leer, ¿no? En tratar de entender cómo eran los procesos de los pintores, y, y poco a poco ir sumando, ¿no? Ir sumando información en los libros de la Biblioteca Central, aquí en la universidad. Había 3 libros y pues yo me iba ahí con mis acuarelas, ¿no? A hacer los ejercicios. Sin embargo, siempre era como esta acuarela muy suelta, de mucha agua, y me daba cuenta de que el realismo como que no estaba muy presente, ¿no? Dentro, o sea, o incluso el hiperrealismo. En aquellas publicaciones no lo veía, era más como desde una forma muy suelta, ¿no? Claro, un poco más Entonces, impresionista el estilo. exacto, sí. Y pues sí, realmente así fue como comenzó, fue como si, eh, como el haber nacido en esta familia, en donde era como lo más normal, y que incluso yo me cuestionaba así como, pues yo más bien lo que quisiera es estudiar otra cosa, ¿no? Como que jamás me imaginé, mientras crecía, que iba a ser pintora. Entonces, ahí más bien fue como las cosas se fueron dando, ¿no? En el contexto, en la vida, y primero fue como un arma, una herramienta de sobrevivencia, ¿no? En la existencia, de hacer pedidos, de buscar encargos, retratos, eh, y sí, como de tratar de encontrar de qué manera vivir, ¿no? De qué manera como generar un cierto ingreso. Y ya después, pues sí, le fui dando la vuelta, como que sentía que tenía que haber algo mucho más allá de lo que es la representación, o más allá de lo que el cliente me pedía.
sentía esta necesidad de buscar más y, y pues se ha convertido la pintura en este vehículo maravilloso de entenderme, ajá, como este vehículo de contactar conmigo, de contactar con el mundo, de tratar de buscar formas de estar presentes o como esa empatía que puedo encontrar con las personas que retrato, como esa, es como ese gran signo de interrogación hacia la existencia, ¿no? Como cómo somos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos, ¿no? Como una Y manera de trascender, ¿cierto? pues más que de trascenderlo diría como en entender, De entender, entender. ¿no? Una forma de comprender el mundo. Ajá, exacto. Sí, ahora me doy cuenta que la pintura es pensamiento visual, ¿no? Que es una manera de estar como entendiendo, es tener un diálogo hacia lo que nos rodea y, e incluso de poder crear otras realidades, ¿no? O ficciones o mentiras necesarias. Me Ujú. quedo con esa frase muy bonita que la pintura es pensamiento visual. Me gusta eso. Escuchándote, Patricia, entonces, es como que toda tu formación ha sido muy natural, muy directa con el medio. No es que has tenido una formación académica, estructurada, basada en mucho estudio, sino muy directamente relacionada con los materiales y con la exploración, ¿podría ser? Así es. Y también lo otro que pasa es de que, bueno, primero que nada, cuando era estudiar y decidir qué carrera, realmente como que mi situación no era la más favorable como para ir a una universidad y, y aunque lo intenté, yo me iba más como por arquitectura, haz de cuenta, como que, Claro. ¿no? En ese buscar algo más. Y después, con amigos que sí estaban aquí en las universidades de arte, pues me decían de que en realidad no era lo que querían, como esta visión muy posmoderna hacia el arte, como muy de negación hacia la técnica y más la propuesta de conceptos e ideas, que se me hace muy interesante, pero que creo que si en ese tiempo si hubiera ido a la escuela, creo que no era lo ideal en mi caso, ¿no? Yo como que sí creo que las cosas, ahora que ya lo veo en retrospectiva, se fueron dando como tenía que haber sido y de haber tenido las posibilidades económicas, si hubiera buscado, por ejemplo, el ir a estos ateliers como en Europa o en Estados Claro. Unidos, que dan como estas técnicas antiguas, ¿no? Claro, atelier donde se enseña arte clásico, que en realidad son más bien recientes, podemos decir, ¿no? Hay como un renacer de esos ateliers de arte clásico, porque anteriormente, décadas atrás, no eran tan populares y ahora hay como un poco más, ¿no? Hay más posibilidades si uno quiere empezar por ahí a estudiar. Sí, sí, como todo este gran resurgimiento que yo creo que tendrá, pues, por ahí de un poco más de 10 años, ¿no? Tanto en el arte figurativo como Eso. en la pero que también digo, bueno, qué bueno que no fui porque también creo que me habría hecho más mal que bien, Capaz como que que te habría condicionado. sí, porque sí son como formas muy estructuradas de qué tienes que pintar, cómo pintar, pero no hay como o sea, por una parte veo que las universidades van como mucho al concepto y por otra, pero sin ser filósofo, sin tener como una Claro. verdadera base así, y por otra parte está como la técnica de lleno, pero donde no hay como tanta cabida al cuestionamiento, ¿no? Entonces, Muy interesante esto que estás diciendo, Patricia, porque a veces yo observo también que en los ateliers de arte clásico, muchos de sus estudiantes terminan pintando muy parecido, digamos, ¿no? Porque es como difícil incorporar la propia visión y la propia personalidad. Digamos, hay que saber usar eso como herramienta para después volcar en tu trabajo. Y en lo opuesto ocurre en las universidades que se van muy a la idea y al conceptualismo y que por ahí no le prestan tanta atención a la técnica tan necesaria para poder expresar algo que uno quiere, ¿verdad? sí, exacto. Sí, exactamente. Y pues ahora ya también con el paso del tiempo, sí, sí veo que, bueno, que así tenía que ser y que justo ahorita estoy como retomando, sí, la parte académica,
estoy estudiando la licenciatura en filosofía en UNAM, ya estoy en el 8º semestre, y pues ha sido bien interesante porque como que mi intención original era, y que surge desde la pintura, era realmente tratar de entender como nuestro momento actual, histórico, ¿no? Económico, como social, como cómo es que estamos en donde estamos, pero visto desde fuera, ¿no? No desde una universidad de arte en donde ya hay como una línea a seguir, ¿no? Es como posmoderno, ironía, crítica, que sí, o sea, sí creo que es muy válido, pero poderme salir un poquito de esa estructura y poder ver como el pensamiento humano en todas sus fases ha sido pues súper enriquecedor y ahorita me siento como esponja recibiendo todo y entonces tratando de entender verdaderamente cuál sería mi propósito de pintar, ¿no? Creo que el arte tiene como tantas vertientes y manifestaciones y propósitos y en mi caso pues lo que veo es que justo es eso, ¿no? Ese pensamiento visual, o sea que a través de las imágenes se trata de entender, ¿no? Muchas preguntas, ¿no? De hacer preguntas, de proponer respuestas y que la imagen es, bueno, en nuestro caso que pues es la pintura, que la imagen se vuelve como este lenguaje maravilloso que puede tocar como desde lo más profundo, ¿no? Desde el alma, ¿no? O sea, como más allá de la razón, ¿no? Porque la razón como entendimiento, como idea, es sí súper potente y tiene una fuerza impresionante, pero yo creo que esto del alma o la intuición va mucho más allá de la razón, ¿no? Y entonces puede tocar de manera mucho más horizontal y que puede trascender todo lo que, o sea, que puede ir más allá de lo que es la geografía o el tiempo incluso, ¿no? Y cómo las imágenes que estamos creando hoy tienen ese potencial de poder hablar a personas que vivan dentro de 200 años, por ejemplo, ¿no? Y ¿Verdad? que ¿No? les... El poder del arte radica en eso, es como un lenguaje diferente que trasciende muchas cosas, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, porque pues las ideas están comúnmente en los libros y por supuesto este diálogo que uno puede tener con un autor de hace 50, Claro, 300 años es formidable, pero la imagen se vuelve mucho más accesible, ¿no? Está aquí claro. y te habla de inmediato, ¿no? Entonces se me hace fascinante, hasta me da mucha emoción de entender que eso es lo que tenemos en nuestras manos y al mismo tiempo, pues sí me genera mucho cuestionamiento de, pues entonces, ¿qué es lo que vas a decir, ¿no? ¿Qué es lo que vas a comunicar con este super Claro, y lenguaje? más responsabilidad también, ¿no? En que somos capaces de dar un mensaje a través de las imágenes. Sí. Bueno, me resulta muy interesante todo lo que estás contando, Patricia. Me gustaría si podemos explorar ahora un poco más tu obra en particular, con respecto estos trabajos que haces en grandes formatos, esos rostros maravillosos que veo ahí entre tus trabajos, que son tan conocidos, y, y me gustaría que me cuentes un poquito más sobre esa línea que estás trabajando, el porqué de esa temática y ese formato. Sí, bueno, pues esta serie Raíces, ¿no? De donde son los retratos de personas indígenas de diferentes etnias, surge mucho, bueno, primero desde la curiosidad, desde encontrar como mucha resonancia en la cosmovisión indígena, que por supuesto es infinita prácticamente, ¿no? Cada etnia tiene su sistema, pero de encontrar como todas estas formas de pensamiento y de entender la realidad y que en lo personal, pues el mundo narrado por Carlos Castaneda de los libros fue algo que desde la adolescencia me atrapó y con la cual sentí como esta identificación de lleno, ¿no? Hacia ese mundo. Y fue empezar a buscar, ¿no? Como estos rostros y y esta forma también de yo sentirme como presente en ellos, ¿no? De, de tratar de mostrar esta otra forma de ser físicamente en el mundo, ¿no? De todos estos rasgos que históricamente pues han sido oprimidos,
¿no? Perseguidos, ¿no? O sea, como toda esta cuestión indígena que ha sido muy compleja en la historia y que cada vez que yo estoy en una comunidad es como que siento que es cuando la vida como que tiene mucho sentido, ¿no? Como que estar ahí con ellos siempre, no sé, siempre me da como una sensación de pertenencia y de sentir que me libero como de mucha sociedad, ¿no? Mucha cuestión como mental. Y bueno, la idea de estos formatos más grandes era por querer como mostrar la cara en grande, ¿no? De no ser como una mirada que fuera documental, sino una mirada más confrontativa incluso, ¿no? Como viendo de frente, totalmente horizontal, ¿no? Con esta humanidad de lleno, sin queriendo mostrar como una cuestión documental, ¿no? Porque eso es como muchas de las imágenes que hay todavía, ¿no? Acá en este contexto. Acá se escuchan los músicos, ¿verdad? Que eso Sí, es... se escuchan un poquito. Tenemos compañía musical. Mm. Patricia, es sobre esto que estás comentando, el proceso para hacer estas obras, vos realmente vas a las comunidades, conoces a estas personas que retratás, ¿cuál es tu relación con las personas que son retratadas? Sí, pues siempre es un gran reto porque muchas etnias no están tan abiertas, aunque bueno, aquí en la Ciudad de México pues tenemos, me parece que en el último censo aparecieron 600,000 indígenas en la Ciudad de México, lo cual es un nombre, o sea, es un número bastante amplio, pero que Muchísimo. ya están fuera de su contexto, ¿no? Entonces, como que no es, la idea es poder ir sí a las comunidades. Y todo esto también fue como, es como cuando sucede en la vida, ¿no? Que tomas una decisión que va de lleno con tu corazón y yo dije, quiero conocer, quiero estar en las comunidades. Y entonces conocí a mi actual pareja, que él es fotógrafo, y justo él tenía un viaje hacia la Sierra Tarahumara con los rarámuris. Entonces, ese fue mi primer acercamiento en este viaje con él. eh, y que ahí tuvo mucho que ver la CDI, ¿no? La Comisión en ese tiempo de los indígenas, porque ellos fueron quienes abrieron un poco las puertas, pero que bueno, sí hay que pedir muchos permisos a las comunidades y que, y bueno, y hacer algún intercambio, por supuesto, ¿no? Como ver de qué manera uno puede también colaborar, ¿no? A la comunidad. Pero cada caso es distinto. A la Sierra Tarahumara hemos ido varias veces y, por ejemplo, es como ir buscando también como las festividades o los momentos en los que pueden estar reunidos más de ellos en una zona. Y hace algún tiempo que, bueno, yo voy a Hermosillo cada año regularmente a dar talleres y en ese momento hubo la posibilidad por uno de las personas del taller, eh, Jorge Ayala, un gran amigo, quien él tuvo como la forma de entrar con los seris, ¿no? Como CAC, ¿no? Que ellos sí de plano son mucho más cerrados incluso que los rarámuris, por ejemplo. O sea, es de las etnias, de las pocas etnias que no fueron ni conquistadas ni colonizadas y que se fueron alejando cada vez más. Entonces, pues sí, fue toda una aventura porque vas entrando y ya vamos llegando en la camioneta y por supuesto, pues son estos paisajes maravillosos, ¿no? El mar, la isla Tiburón ahí enfrente, y ves de repente una pick-up con hombres encapuchados y rifles, ¿no? Y de repente ya hay una camioneta atrás que aparece de la nada. Entonces es como, pero sí es seguro, Jorge, ¿no? Da un poco de vértigo, digamos. Y no, pues llegas, y es como todo el amor y toda la forma tan bonita de estar ahí, ¿no? De aprovechar esas horas en tratar de, pues, de sacar como la mayor cantidad de fotos posibles, pero, o sea, no solo eso, sino verdaderamente estar presente, ¿no? Y estar como conociendo realmente a las personas en ese pequeño espacio, ¿no? Entonces, pues así es, cada viaje es una aventura. En ese de Hermosillo, pues sí, nada más estuve yo. Siempre es bien padre compartir todo esto con mi pareja, porque pues tenemos una visión como bastante similar en ese sentido.
Y el último viaje que hicimos fue a Perú y Bolivia, también como en esta misión de estar buscando a estos rostros que van a ser para un proyecto de una exposición de Beijing, que bueno, se ha estado aplazando por esto de la pandemia, pero pues ahí también fue como todo un viaje y que contar con su experiencia de él, ¿no? Raúl Barajas, pues es formidable porque él pues ya tiene como todo un back. A mí me encanta la foto, pero no soy, o sea, yo soy aficionada, me súper encanta, pero bueno, él ya como con esta cuestión súper clavada y profesional, pues es bien distinto, ¿no? Claro. Y es maravilloso porque pues vas como con la cámara todo el tiempo, como que todo el tiempo estás viendo a través de la cámara, ¿no? Como buscando, como pensando en esos términos visuales y sí, Claro. es todo. Qué Ujú. interesante. Es decir, que también has explorado en estos grupos fuera de tu país. Es un proyecto que abarca rostros de más allá de México, podríamos decir. Qué interesante. Sí, Volviendo, una pregunta más te quiero hacer con respecto a esto de los rostros, volviendo a la pintura. ¿Han tenido oportunidad los retratados de verse en las obras y ver el trabajo que haces fuera, después de esta experiencia y cómo lo volcás en la pintura? pues sí, sí he enviado las imágenes, pero yo no he estado presente como en el momento en que las ven. Entonces, eso es lo que hace falta, pero pues sí, ya no hemos ido en los últimos años a la Sierra de Tarahumara, entonces ojalá pronto, pero bueno, me imagino que, digamos, un niño que pinte hace 5 años, ¿no? Ahorita ya puede ser todo un joven, entonces va a ser interesante como también encontrar a la persona y decirle, mira, ¿no? Porque Sí. muchas de las fotos también son como desde lejos, como para no interrumpir con la cámara, no Ah, invadir. claro, claro. No invadir, claro. Sí, y entonces muchos de ellos igual no saben, o sea, saben que hay fotógrafos dentro de la festividad, pero igual no saben, entonces, que se le tomó esa foto a esta persona. O sea, tenemos el permiso de la comunidad, ¿no? De los Claro. líderes. Pero bueno, sí sería súper interesante ya poder como ir directo con la persona y decir, mira, ¿no? Es, Sí, porque ajá, muchos de ellos forman parte de este testimonio, ¿no? Y por ahí sí, sería muy interesante. Bueno, sí. pasando ahora a otro tema, saliendo de esta serie tan linda de obras que has hecho, me gustaría consultarte cómo ves la acuarela en general en el mundo contemporáneo, en el mundo actual. Es como que actualmente tenemos un boom de la acuarela, está explosionando en todos los países, hay cada vez más organizaciones y más eventos. Y bueno, ¿cuál es tu visión de todo lo que se está haciendo, del estado de la acuarela en el día de hoy como una de las técnicas más populares que hay, ¿no es cierto?, de expresión pictórica. Sí, pues me encanta esta explosión que está sucediendo, que se originó más que nada en China, o es como yo lo he vivido desde el 2010 que empezó la Bienal de Shanghai y después de 2012 otra vez la Bienal y empezó a hacer como estos super concursos que empezaron a hacer en China de gran calidad, ya ves, pues tienen todo el aparato logístico y todos los presupuestos, ¿no? Y entonces yo siento que ahí fue donde se originó como esta avalancha que con los años ha ido creciendo, ¿no? Como esa primera bola de nieve y que surgen organizaciones en todo el mundo. Bueno, que ya estaban las organizaciones muy antiguas como la American Watercolor Society o el Royal Institute, ¿no? De Inglaterra, como ya habían estas grandes instituciones, pero que siento que se ven quedado como muy en una mirada local. O sea, aunque sí hay concursos internacionales, pero hablándote de hace 10 años, cuando yo empecé como a descubrir o a tratar de intentar en estas plataformas, como que yo veía que era más una visión local, ¿no? Y que sí, con mucho prestigio, pero como más hacia lo suyo, ¿no? Y aquí en México contamos con la Sociedad Mexicana de Acuarelistas y con el Museo Nacional de la Acuarela. Y en Toluca también está un museo de acuarela del Estado de México que, bueno, es formidable como país contar con dos museos y que cumplieron recientemente 50 años y que sí, se habla de una super tradición, como mucho fundamento, mucha raíz, y que yo creo que estas organizaciones a nivel mundial, las nuevas que han surgido, pues son maravillosas porque empujan
le dan un mayor dinamismo a todo lo que se está produciendo, pero sobre todo creo que, o sea, la gran importancia es los puentes que han tendido, que si bien gracias a las redes sociales, esos puentes como que se empezaron a tender, pero ya el estar en contacto mucho más cercano, de exhibir con muchas otras personas del mundo, o en los casos de los festivales o exhibiciones o bienales, el estar ahí presente y estar pues en comunicación con todos es fabuloso, porque entonces la acuarela como que poco a poco va agarrando todavía más fuerza, más momentum, ¿no? Y se está viendo pues a nivel global ahora ya 10 años después, como eh, siento que siento que el abanico de posibilidades de pintar la acuarela ya estaba, pero que se ha exponenciado, ¿no? Ujú. Y que cada quien está como avanzando mucho más en lo que es el estilo de cada persona, ¿no? O en los estilos como ya bien ubicados de la acuarela y que, y que se me hace fabuloso, ¿no? Se me hace maravilloso. Y el hecho de que la acuarela sea una técnica de fácil acceso también como que facilita eso, ¿no es cierto? Para que mucha gente pueda subirse a probar este medio y a intentar dar sus pinceladas, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención es como que hay una gran vuelta al realismo, ¿no? En la gran cantidad de obras que se ven en estos eventos, como que la mayor parte de las obras son de estilo realista en general, ¿no? No sé si te parece lo mismo. Sí, bueno, de entrada sí hay mucho arte figurativo, ¿no? Como también es abstracto, pero es algo que me llama mucho la atención porque cuando yo empezaba, pues era como que el realismo era castigado, Claro, o, ¿no? Y ahorita empiezo a ver que, bueno, digo, yo mirando como los trabajos o investigando con los pintores que me gustaban, pues sí, ya había grandes referentes, ¿no? En todos lados, en China, en Estados Unidos, Europa y en México también, Latinoamérica, pero ahora pues me da mucho gusto ver que también se está valorando y se le está dando su espacio al realismo dentro de todo esto que es la acuarela y que empieza a tener como ya muchos seguidores también. Creo que tiene mucho que ver la tecnología y el acceso a la información, que antes era mucho más difícil y, y el contar con el Internet y la cantidad de información que hay ahora y que se ha exponenciado con lo de la pandemia, ¿no? sí. Entonces, pues yo creo que ahí sí está maravilloso porque ya no es como una visión local de la acuarela es así por algunos maestros, sino que me da la impresión que quienes están comenzando están como enfocándose a lo que les gusta, ¿no? Y van a encontrar maestros no solamente en su lugar, pero sobre todo pues en la nube, ¿no? Claro. En las redes. De hecho, a través de Internet es que pudimos conocer a otros grandes maestros de lugares tan lejanos, ¿no? Recién mencionaste vos que todo comenzó en China, según tu percepción o tu experiencia, y bueno, los grandes maestros de allá que tienen un nivel técnico impresionante, estos maestros no los habríamos podido descubrir tal vez si no fuera gracias a la tecnología, ¿no? Sí, es verdad. Hoy el que quiere iniciarse puede mirar con una visión global todo lo que se está haciendo en el mundo e ir buscando el camino en el que se siente más cómodo. Sí. Y bueno, y en este sentido, Patricia, ¿cuál ha sido tu relación con conociendo otros artistas del medio? Yo he visto que has viajado mucho, has participado en certámenes internacionales, has sido invitada, de hecho, en Asia, ¿no es cierto? Como artista invitada, y me gustaría que cuentes un poco tu experiencia de conocer esos grandes maestros, de compartir con otros grandes referentes de la acuarela a nivel mundial. No, pues ha sido todo un viaje lleno de muchísimas emociones. Por ejemplo, cuando yo veía estas revistas, ¿no? Que hojeaba y trataba, ¿no? En mi adolescencia, como tratando de entender la acuarela y, y pues de repente estar con algunos de ellos, digo, porque no todos son de la acuarela, pero bueno, imagínate como en este proceso de estar buscando, de estar luchando, como desde sobrevivir, ¿no? Desde tratar de estar como con una cierta estabilidad económica y estar viendo cómo se dan estos eventos en China tan formidables, tan enormes,
Y, y cuando me llegó el correo, como en la primera invitación, pues yo no me lo podía creer, se me hacía así. Qué emoción, qué honor. Sí, sí, no, leí el correo 5 veces, así como, no es, ya no es broma, ¿no? Así como, es de ver. Y pues he tenido la gran fortuna de haber estado en 5 ocasiones en China en estos eventos. Uno de ellos no era de la acuarela, fue también de pintura, pero más como de arte conceptual. Pero bueno, finalmente el estar ahí y de repente ver a estos grandes maestros que como que es bien vaciado porque las redes primero dieron como este salto de poder entrar en contacto en comunicación, ¿no? Como en el Facebook, Claro. ¿no? Así como de estar viendo sus procesos o incluso de poder entablar algún diálogo, ¿no? Por mensajes, pero de repente ya estar ahí presentes y verlos ahí como en carne y hueso y era de repente como tocarlos como un ser. Es de verdad. Qué lindo. Y, y pues la verdad es que sí, es maravilloso porque estos encuentros en donde estás viendo cómo pintan, cómo cada quien se desarrolla en el medio, cómo, o sea, desde cómo agarran el pincel, o sea, ya desde ahí hay como mucha ganancia, ¿no? Como poder ver otras formas. Y en lo personal yo encuentro como mucha admiración a los grandes maestros chinos, digamos, Liu Yunshen o Quan Weixin, como los abuelos, ¿no? Así como Claro. los maestros ya de edad, pero que veo en ellos esta forma tan bonita de ser que sin hablar pues el chino mandarín, es como ver esta forma como tan sencilla, tan generosa, ¿no? En cómo se Eso, dan. justamente eso te iba a preguntar, porque muchas veces se dice que en el mundo de la pintura, al ser un arte tan intimista, tan interior, como que no hay tanta retroalimentación entre los artistas o los grandes maestros. Eh, a diferencia de otras esferas del arte en donde se necesita compartir, como en la música, en la danza, hay como más intercambio. Y te quería preguntar cuál era tu experiencia, si era de apertura o de que era difícil llegar hacia los maestros. Pues bueno, creo que hay de todo en este medio, porque bueno, sí, como que al final del día el ser humano es complicado, ¿no? De repente. Y, pero lo que yo veo, o mi definición como de los verdaderos maestros, son aquellos que sí están, o sea, que se muestran como desde una forma súper transparente, ¿no? En donde los egos no son su guía, sino el verdaderamente como abrirse de una manera como bien transparente y estar con la persona, ¿no? Generosos, generosos y Sí, sí, es lo que a mí me inspira mucho, o sea, como que la vida me ha puesto muchos ejemplos y me ha puesto como todo un abanico de posibilidades de maestros y de cómo son y cómo se dirigen. Y pues con el ejemplo que yo me quedo y al que yo trato de emular, ¿no? De seguir es justo como el de estos grandes como Liu Yunshen o Quan Weixin, que aunque no se habla el idioma, ¿no? El mismo lenguaje, pero sí se habla el mismo idioma como de empatía y de sensibilidad, ¿no? Y entonces, o sea, ya más pienso en ellos y se me viene como una sonrisa, ¿no? Así como esta forma de estar bien padre en el mundo, ¿no? Como que realmente son creadores de su propia vida. O sea, su vida se vuelve una obra maestra, no nada más sus pinturas. qué lindo todo esto que estás diciendo. Bueno, ¿y qué opinas de los artistas o de los grandes maestros ahora de este lado del océano, digamos, en nuestros países, en México, en Latinoamérica? ¿Has tenido también la misma experiencia? ¿Has podido compartir con otros maestros de aquí? Yo creo que México está en una situación privilegiada, tiene dos museos de acuarela exclusivamente, como vos mencionaste, y en el resto de los países no todos tienen el mismo nivel de desarrollo, pero ¿cuál es tu experiencia con otros acuarelistas de la región? Pues muy bien, tengo muchos amigos aquí que nos hemos conocido pues por los diferentes eventos que hay aquí.
O sea, primero hablando de cuestión local, creo que sí hay mucha retroalimentación. La Sociedad Mexicana de Acuarelistas hace, o sea, hay reuniones cada mes, entonces, bueno, ahorita pues se han suspendido, pero como que hay un contacto bastante seguido, ¿no? Por parte de quienes nos dedicamos a esto. Y que, por ejemplo, cuando yo ingresé a la Sociedad Mexicana de Acuarelistas hace justo 10 años, en mayo, pues fue bien bonito porque era como no saberme sola, ¿no? Porque de repente la acuarela es pero ¿por qué pintas acuarela, Sí, no? es Ya como de todas la última de las técnicas, siendo que es una de las más milenarias y más complejas, ¿no? exactamente, sí. Y pues era como encontrar a mis primos perdidos, ¿no? Así como a mis mexicanos, Había más gente pintando en acuarela. exactamente. Eh, y bueno, pues en este medio, y yo creo que en todos los medios siempre hay de todo, pero bueno, en lo personal, pues yo trato de, o sea, de realmente estar con las personas con quien estamos como en una comunión muy similar respecto a la vida, la pintura. Podrán ser nuestros estilos muy distintos de pintar, pero que nos acompañamos, ¿no? Que somos cómplices de nuestros caminos, que si podemos apoyar al otro, ¿no? Lo hacemos, ¿no? O sea, como en esta sinergia bonita de estar en este mundo, como tratar de tener una visión de abundancia, ¿no? De compartir, en vez de que sea una visión de, De no sé, como, competencia, que a veces pasa mucho en el ámbito de la pintura. A mí sí, me gusta exacto. pensar esto que dijiste de que de los estilos distintos como las personalidades. Todos tenemos personalidades distintas. Es lógico que nuestros estilos pictóricos, nuestra pintura sea distinta. Y no por eso no podemos convivir, relacionarnos y enriquecernos e influenciarnos o aprender el uno del otro. Eso es lo que Seguro. pienso al Sí, respecto de la pintura. sí, seguro que sí. Bueno, Ajá. Patricia, la verdad que es un gusto enorme conversar con vos. Ya estamos llegando, se ha pasado muy rápido, la verdad, porque te estuve escuchando muy atentamente. Ya estamos llegando a los últimos minutos por lo menos lo que yo tenía previsto que conversemos en esta entrevista. Me gustaría si podés pensar un mensaje o unas palabras que les dirías a las personas que se inician en el medio de la acuarela. Ya hemos visto que en tu caso particular fue muy natural este aprendizaje o esta manera de encontrarte con el medio de la acuarela y has sabido además manejar inteligentemente tus decisiones, decir esto me sirve, esto me aporta y este proyecto, encontrar un proyecto con el que te sentiste identificada y meterte de lleno en él. Y bueno, son todas cosas difíciles de hacer, creo, a la hora de encarar, ¿no? Un camino en un medio artístico. A mí me gustaría si vos pudieras dar algunos así consejos, algunas sugerencias, algunas opiniones a los que quieran empezar o a los que quieran ver cómo llegar a eso, cómo encontrar tu propia voz, cómo buscar cómo desarrollarse en el mundo del arte, que es uno de los mundos más difíciles de incursionar. Sí, 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 es como lo mencionas, bastante complejo. Eh, Creo que lo primero o lo fundamental en este camino es como saberse escuchar a uno mismo y actuar en consecuencia, ¿no? Porque sobre todo al principio, como que el exterior normalmente es una figura muy grande, como muy influyente, ¿no? Y, y entonces puede ser como muy fácil o muy seducible hacer lo que uno cree que está bien, ¿no? O hacer lo que uno cree que van a aplaudir o que va a tener como cierta retribución o algo, ¿no? Este camino, mientras más tiempo pasa, como que más sagrado lo veo. Como te decía, yo al principio era pues sobrevivir, ¿no? Y para mí era como pintar, como tratar de hacerlo lo mejor posible para que el cliente no me dijera, no, pero mira, no me gustó aquí, cómo quedó, no sé, ¿no? Claro. Eh, Depende también con las circunstancias de cada quien, pero lo que sí creo que es muy importante es seguir los propios impulsos. O sea, primero que nada, saberse escuchar, seguir la propia intuición de lleno
y no dudar, ¿no? Y no dudar y hacerlo. O sea, si yo te dijera las veces que me han criticado por mis temas o por mi técnica o sea, por un montón, o sea, porque siempre te van a criticar, ¿no? Y bueno, sí habrá también personas que se identifiquen o que les guste, pero o sea, vas a encontrar ambos polos, o sea, seguro, ¿no? No Es hay, o sea, imposible contentar a todo el mundo, eso sin duda. Pero a quien sí, uno debe contentarse tal vez es a uno mismo, si estoy entendiendo bien lo que estás diciendo, ¿no? Escuchar sí, la propia voz también. exactamente, como que seguir tu propio camino. Y si tienes que ir, o sea, como solo, sola, o sea, lo tienes que hacer, ¿no? Y tienes que ir de lleno, como sin dudar, como hacer las cosas desde el corazón, desde las vísceras, como entregar de lleno tu mejor esfuerzo y por supuesto apoyarte, ¿no? Apoyarte del conocimiento, que en nuestros tiempos pues, son maravillosos porque todo está ya mucho en Internet. Ahí también es importante el inglés, porque igual hay mucha información en inglés, como que el inglés sí creo que se vuelve fundamental también, porque es lo que permitirá muchas conversaciones con otros pintores, ¿no? Que no sean de habla hispana, como ese intercambio de información y apoyarse, como digo, en el conocimiento, pero al mismo tiempo de personas que crean en ti, ¿no? O que sepan que estás haciendo lo mejor. O sea, porque si uno tiene alrededor personas tóxicas o que te hacen dudar o que te generan como inseguridades, pues eso no ayuda en nada. Y muchas veces estas personas son a veces las más cercanas o a las que más queremos. Y ahí sí creo que es muy importante poder poner límites, porque yo creo que esta vida es una sola, o sea, yo vivo de tal manera que pienso que, bueno, este es mi único intento y le voy a sacar el mayor jugo posible, ¿no? Y al mismo tiempo lo voy a ver como un juego, o sea, no estoy no estoy como pensando que el fin último de mi existencia es ganar un primer lugar, por ejemplo, ¿no? Que claro que si ocurre, pues es maravilloso, por supuesto, pero si no ocurre, eso tampoco me va a sacar de mi eje, porque es muy fácil, ¿no? Cuando, al principio, sobre todo, cuando estás intentando y estás como buscando y vienen un montón de rechazos y entonces es saber hacer esa diferencia entre mi pintura es mi pintura y yo soy yo, y si la pintura no es aceptada, no es que la pintura muchas veces esté mal, sino que no era lo que los jurados buscaban, ¿no? Pero poder trazar este límite, ¿no? Y decir, no es que yo sea mala pintora, ¿no? Sino que simplemente no era lo que ellos buscaban. Por supuesto, hay que ser como muy críticos y es un balance súper fino y delgadito, como saber decir, bueno, sí, aquí la regué, aquí podría haberlo hecho mejor, o no sé, como miles de cuestiones que se pueden mejorar, pero al mismo tiempo sabiendo que estás realmente apostándole a lo tuyo de lleno, ¿no? Y es que en esto no hay garantías, o sea, no hay garantías, tienes que ir como paso por paso dándolo todo y a veces cosas maravillosas surgen, a veces no, a veces al contrario pasa todo lo contrario, pero creo que lo importante es vivir y pintar de tal manera que sea la más honesta, como la más impecable, como la más real hacia uno mismo, ¿no? No traicionarse. Bueno, qué lindo todo lo que estás diciendo, Patricia, y además me parece muy sano ese consejo también. Hoy hay muchos eventos y concursos, la gente participa mucho, y es cierto esto que decís de que a veces puede desanimar el no haber sido reconocido en alguno de esos eventos, pero que no es eso lo más importante porque cada uno de los certámenes tiene su propia visión y lo que busca el jurado en algún momento determinado, sino que lo más importante es que uno siga persiguiendo el hecho de mejorar en su obra, en no traicionarse a sí mismo, en tratar de encontrar su propia voz. Creo que es un excelentísimo consejo para dar a los oyentes que seguramente lo van a saber valorar. Y el otro punto que si podrías comentar sobre el formarse con un maestro, el
¿qué te parece la idea de decir, bueno, yo sigo este estilo, sigo este maestro, y que muchos, hoy veo que hay como una serie de escuelas en el mundo, ¿no es cierto? Los que siguen más la obra de tal artista, entonces buscan un poco ese estilo, y bueno, comentar un poquito si le darías ese consejo a alguien de ir por un estilo en particular, de explorar, ¿cuál es tu opinión? Sí, pues yo creo que sí, que sigan lo que les interesa, lo que les conmueve, lo que les apasiona. Y mucho de ese primer paso es, sí, como el copiar, ¿no? A ese arte o ese artista que te súper conmueve, ¿no? Que hay algo ahí, ¿no? Que te puede fascinar, pero que bueno, yo lo veo como ese aprendizaje, como en este proceso de formación. Por otra parte, también veo maestros cuyo objetivo es como que se replique su técnica en los alumnos y, y en lo personal, yo creo que el mejor maestro es aquel que permite, o sea, que da las herramientas a los alumnos para que permitan sacar su misma voz, ¿no? Su propia voz. Eh, entonces, sí, por supuesto que una guía, un consejo o un maestro es maravilloso. En mi caso, pues mi padre, Ernesto Guzmán, fue como ese primer guía, ¿no? Esa primera manera de aprender, de entender los materiales. Y ya de ahí, pues, he estado, como te decía, investigando, ¿no? Y que es un proceso que no se acaba, ¿no? Que Claro, sigue, una búsqueda permanente, sí. sí, pero siempre guiada por la voz interior, por el eje personal, ¿no? Por quién eres, qué es lo que quieres decir, ¿no? Y es que esas dos preguntas, pues son fundamentales, ¿no? A veces veo que yo con mis alumnos es lo que les digo, es como, o sea, realmente qué es lo que ustedes, cuando yo ya veo que o sea, que ya no, realmente no puedo aportar más en lo que sí se puede enseñar, que es la técnica, yo digo, bueno, pero ahora tú qué onda, ¿no? Ya te paso el balón y es como, pues ya tienes estas herramientas, ahora más bien tú tienes que investigar qué es lo que quieres decir, ¿no? Y Claro. eso significa, pero entonces, ¿quién eres, no? Y entonces, en mi camino lo que yo he hecho al hacerme esas preguntas y mucho de por qué regresé a la escuela y estudiar filosofía es eso, como tratar de entender otras formas de pensamiento, otras propuestas, entender mi contexto histórico y tratar de entender de qué manera yo iba a utilizar la pintura, no solo como medio de autoexpresión, sino como un medio transformador, ¿no? Como ese medio capaz de transformar y de trascender, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Sí. Bueno, Patricia, qué lindo, la verdad. Me emociona escucharte, y además creo que es el más sano consejo para el que quiere incursionar o desarrollarse artísticamente, ¿no? El de tratar de descubrir quién es, qué es lo que tiene para decir, y más allá del maestro que tengas, que como vos dijiste, lo único que se puede enseñar es la técnica, dijiste recién, que yo coincido 100%. Creo que el maestro puede aportarte hasta ahí, y el resto ya es trabajo propio, ya es explorar, es buscar, es tratar de descubrir quiénes somos, y bueno, y tratar de encontrar esa voz para ver qué tenemos para decir. Bueno, Patricia, ya estamos llegando a los minutos finales. Quería agradecerte enormemente este espacio. Ha sido un verdadero gusto conversar con vos, escucharte, toda tu historia, toda tu experiencia. Es muy enriquecedora. Así que, bueno, en nombre de IWS, de todo este evento que estamos haciendo, te doy las gracias infinitas por habernos dado estos minutos. No, pues muchas gracias a ustedes, a ti, Daniel. Ha sido bien padre platicar estos minutos, este tiempo. Y pues maravilloso lo que este gran proyecto de IWS Iberoamérica. Muchas felicidades a Tere el Ojero y a todo el equipo que pues todo esto lleva muchísimo trabajo Sí. y qué maravilla que lo estén realizando. Se me hace formidable que estén aprovechando todas estas plataformas y medios de comunicación. Y gracias a ti, Daniel, ha sido bien bonito estos minutos y pues ya nos estaremos viendo en el mundo presencial cuando esto ya Esperemos, pase. esperemos que sí, que pronto nos podamos encontrar, Patricia, y bueno, reitero que ha sido el gusto ha sido mío, y bueno, recordamos a todos los que nos están escuchando que estas entrevistas
quedan grabadas en todas las redes sociales de IWS Iberoamérica, en el Facebook y en YouTube, donde van a poder consultar. Y bueno, no me queda más que despedirme y agradecerte nuevamente, Patricia. Y bueno, hasta la próxima, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo y por estos minutos tan lindos que nos has regalado. Gracias, Daniel. Hasta la Bueno, chao, próxima. chao, chao, chao. Bye, bye.